Bueno, buenos días para todos. Los que están afuera tomando cafecito, a ver si ingresan nuevamente, por favor. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Tenemos una nómina de lujo. Estoy muy complacida de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mónica Mantilla. Soy médico epidemióloga, soy la asesora a nivel nacional del programa de VIH de Virrey Solís, donde tenemos una cohorte de 13.000 pacientes viviendo con VIH en 11 ciudades de Colombia. Me ha correspondido hacer esta sesión con el doctor Ernesto Martínez, quien más adelante pues, participará. Vamos a iniciar este módulo, tiene un nombre muy romántico, me imagino que se lo colocó el doctor Ernesto, TAR de lo divino a lo humano, o de lo humano a lo divino, y la conferencia con la que vamos a iniciar esta sesión es genotipo para iniciar terapia antirretroviral, sí o no, y nos cae como anillo al dedo pues, en Colombia por el tema de nuestras nuevas guías. Esta conferencia la va a dictar el doctor Gustavo Lopardo. Ya lo han presentado, pero pues de todos modos hay personas que se nos conectan en este momento, así que vamos a hacer la presentación del doctor. Él es profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires y de la especialidad de enfermedades infecciosas del Instituto Universitario CEMIC. Es un consultor clínico de enfermedades infecciosas del Hospital Municipal Bernardo José de Vicente López. Es el coordinador docente de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos FUNCEI. Es presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, del 2013 al 2017. Es el miembro del Consejo Consultivo de HIV del Ministerio de Salud de Argentina y es miembro del Comité de Expertos en COVID del Ministerio de Salud también de Argentina. Conocido por todos nosotros, doctor Lopardo, qué gusto tenerlo acá. Gracias por haber aceptado la invitación de la CIN y bueno, bienvenidos todos a este módulo. Gracias, Mónica, y buenos días nuevamente. El gusto es mío realmente estar participando hoy de nuevo en esta quinta edición de ASINVIR. Gracias a Ernesto, Alfonso y todos los que participaron en la organización. La sesión en general tiene un título que es desafiante, de lo divino a lo humano. Yo divino no soy ni divino ni divino, así que soy humano. Así que me voy a ocupar de esa parte. Y el título propuesto para la charla también es desafiante, como genotipo previo al inicio del tratamiento antirretroviral, ¿sí o no? Y esto es lo que vamos a recorrer en los próximos 20 o 25 minutos. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y les traje un test de resistencia a un paciente real. Tuve que tapar el nombre del paciente, el mío, un paciente que le pedimos por rutina un test genotípico antes de empezar el tratamiento antirretroviral y ocurrió lo que ustedes ven ahí abajo. Tenía la K113N, incluso tenía algunas otras mutaciones con un nivel de resistencia elevado a los inhibidores no nucleosídicos de transcriptasa reversa. Un verdadero problema que marcó fuertemente a nuestra región, que empezaba con mucha frecuencia tratamiento con efavirenz. Sin duda, estos test que estuvimos utilizando es lo que esta charla va a desafiar, cuán útiles son en la actualidad. Quise empezar haciendo un poquito de historia, y eso es lo que muestra este slide. Lo que ustedes ven en el gráfico de la derecha, pueden ver que son datos de la ciudad de New York, empezando en el año 95. En el año 95 todavía no disponíamos de tratamiento antirretroviral altamente efectivo, solo eran ensayos clínicos. Y fíjense en distintos periodos cómo las distintas drogas, a medida que pasaba el tiempo, iba aumentando el nivel de resistencia. El color turquesa son los inhibidores no nucleosídicos y miren cómo rápidamente fue aumentando el nivel de resistencia. Pero pensemos que a fin de los 90 y en la primera década de este siglo convivían esquemas de alta resistencia con otros de muy baja. Le dábamos lopinavir, ritonavir a muchos pacientes, un esquema de alta barrera genética, y a otros le dábamos nevirapina o efavirenz. Entonces no es tan raro que esos niveles de resistencia se incrementaran, y estos datos del CDC muestran los mismos, algo que a fines de los 90 y principios de este siglo nos preocupó mucho. Pensamos que a la altura de hoy podía ser un enorme problema previo al inicio. Y lo que muestra el último gráfico es que definitivamente sabemos que los pacientes que se infectan con virus
Antes le llamábamos resistencia primaria. Ese nombre cambió y hoy le llamamos resistencia transmitida, porque la persona infectada la adquirió de la persona de la cual se infectó. Claramente eso correlaciona con fracaso y ese gráfico con las pelotitas muestra, como decía al principio, había virus resistentes, esos van a prevalecer y van a, por lo menos, exponer a fallo virológico. Muy bien, entonces en base a estos conceptos, ¿qué es lo que dicen las distintas guías? El Departamento de Salud Pública de Estados Unidos dice que previo al inicio del tratamiento antirretroviral debemos pedir genotipo. No es imprescindible disponer del resultado. Hoy todos intentamos iniciar lo más rápido que podemos el tratamiento y estos test en general demoran varias semanas. No hay inconveniente en comenzar el tratamiento y disponer después de los resultados. Pero eso dice el bien conocido DHHS. Las guías de la IAS también incluyen en su última edición claramente que debemos tener test genotípico antes de empezar y también lo dicen las guías de la IACS, la guía europea. Quiere decir que definitivamente el título de esta charla es un desafío incluso para guías de esta calidad. Veamos un poco entonces cuán necesario es este test genotípico. Veamos un poco en base a sistemas de vigilancia, porque a veces en la institución de la doctora o del doctor hacemos un estudio de un grupo de pacientes y vemos resistencia transmitida y a lo mejor ese grupo de pacientes no representa en nada lo que sucede en el país o en la región. Estos que vamos a comentar ahora son estudios hechos según lo que recomienda la OMS, y la OMS dice que hay que muestrear de esta manera. Y fíjense, Colombia, Argentina, Brasil, México, pintados en ese color bordó que muestra que hay algún estudio en ese país que muestra realmente datos de resistencia transmitido de valor nacional. Fíjense ustedes, acá pueden ver Colombia, esta línea es 10% y se refiere a resistencia transmitida a no nucleosídicos. Básicamente, en general, presencia de K103N. Miren qué bien que está Colombia o Brasil con niveles no tan elevados. Según esas normas, esos países podrían en ese momento haber empezado con no nucleosídicos, pero algunos países, entre los que está Argentina, con niveles por arriba del 10%. Y en general siempre corriéndose hacia vuestra derecha con el tiempo, aumentando la resistencia determinada por la K103N. Estos son datos de Colombia, donde vemos esos son los valores de resistencia, crecientes con el paso del tiempo, con un porcentaje del 5% de resistencia a los no nucleosídicos. Pero con el paso del tiempo, afortunadamente vamos disponiendo de drogas de más alta barrera genética, es decir, con más dificultad de hacerse resistente, pero además con más requerimiento de tiempo, lo que le llamamos robustez, y vemos que vamos pasando de aquellas viejas drogas que tenían menos robustez a drogas que utilizamos ahora de más alta barrera genética y más robustas, menos expuestas a fallar con la resistencia transmitida o resistencia primaria. De aquellos estudios que les mostré, los de la OMS y el estudio colombiano, pasemos a estudios mucho más recientes. Este es un estudio europeo, presentado en CROI 2022. Es un estudio hecho en Francia, Portugal, Grecia, Italia y España. Todos mediterráneos salvo Portugal. Fíjense, 2.700 muestras y miren lo que dice interesante. Yo en el título les marqué en negrita, ¿evaluaron a no nucleosídicos? No, porque los europeos ya no empiezan con el Favirenz. Ellos dijeron, vamos a evaluar la resistencia transmitida a lo que hoy usamos. ¿Qué usamos? Nucleótidos e inhibidores de integrasa. Miren ustedes sobre 2.700, qué bajo los niveles de resistencia. La M184B, que sabemos que a veces parece menos del 1%. Las mutaciones que confieren resistencia a inhibidores de integrasa. A los dos inhibidores de integrasa de baja barrera genética, 2%, pero miren Bictegravir y Dolutegravir, 1 por 1000. Resistencia extraordinariamente baja. Estudio europeo bien reciente, 2018-2021 y presentado hace pocos meses. Este estudio publicado en el Clinical Infectious Diseases 2022, la vigilancia de resistencia transmitida más grande que se ha hecho en Estados Unidos. Fíjense, ¿por qué lo hicieron? Dijeron, bueno, en Estados Unidos la resistencia transmitida oscila entre 11 y 15%, con hasta un 10% de no nucleócidos. Pero no sabemos nada de resistencia transmitida a inhibidores de integrasa. Y por eso hicieron este estudio. Enorme estudio, miren, 50.000
test de resistencia genotípicos, en los cuales en el 19%, 18,9%, encontraron que había alguna mutación. Pero fíjense abajo, para inhibidores de integrasa 0,8, IP4,2, nucleócidos 6,9 y los no nucleócidos, de nuevo, golpeados 12%. Pero algo que se ha visto, esa creciente resistencia que hace 20 años nos alarmaba, porque no imaginábamos que iban a venir inhibidores de integrasa de alta barrera genética, y veíamos que iba subiendo desde hace algunos años, como bien dice ahí slide, en su segunda viñeta, entra en una etapa de meseta no tan elevada. Pero ellos que también pensaron igual que los europeos, veamos con lo que usamos hoy, ¿qué impacto tiene? A los inhibidores de integrasa el riesgo de resistencia fue muy bajo. Pero miren acá, el riesgo 0,8, ¿no? Inhibidor de integrasa, algunos análisis que hacen los autores en la discusión. Es el estudio más grande. Cuando ustedes piden un test de resistencia genotípico para evaluar resistencia transmitida, nunca piden inhibidor de integrasa, porque eso es esa parte. Los laboratorios hacen transcriptasa reversa y proteasa. Es otro test, es como pedir hemograma y hepatograma. Hay que pedir el hepatograma, si no, no me lo hacen. Si ustedes no piden que amplifiquen la integrasa, eso no se hace. Por lo cual, en general, no tenemos datos en nuestra región de resistencia transmitida de integrasa. De esas 50.000 personas en Estados Unidos, solo le habían pedido inhibidor de integrasa antes del inicio a 10.000. Y los autores dicen, por algo se lo pidieron, porque no es común pedir eso. Entonces, probablemente ese 0,8% esté sobredimensionando la resistencia, sean personas o mujeres embarazadas que alguna vez tomaron antes raltegravir, o que tienen una pareja en fallo, con lo cual que probablemente, dicen los autores, el nivel de resistencia basal a inhibidores de integrasa sea extremadamente bajo. Y otro punto interesante, las mutaciones que encontraron para los IP, al único IP que hoy utilizamos en primera línea, que es darunavir, tampoco le genera mayor impacto. Entonces, lo que les vengo dando es evidencia que empieza a poner en tela de juicio la necesidad de comenzar el tratamiento con un test de resistencia genotípico. Y así, fíjense que Hyde y colaboradores recientemente hicieron un análisis de costo-beneficio. Dicen que en pacientes que van a empezar el tratamiento con inhibidores de integrasa, particularmente, con todos, pero en particular con los de segunda generación, realmente no se justifica desde el punto costo-beneficio. Distinto es si vamos a seguir haciendo vigilancia, son dos cosas distintas. Una cosa es el paciente individual, ¿lo necesito o no? Otra cosa es si Colombia, Estados Unidos o mi país, Argentina, decide seguir vigilando los niveles de resistencia. Pero todavía utilizamos algunos inhibidores no nucleosídicos que no son nevirapina ni efavirenz. ¿Qué sucede con la doravirina? La doravirina es un no nucleosídico con una barrera genética más alta, es mucho más robusto, y las mutaciones que habitualmente afectan al resto, sobre todo la 103N, no la afectan. La mutación que afecta a la doravirina fundamentalmente es la 106A, muy infrecuente, es esa que ustedes ven ahí. Esas alteraciones son las que generan la resistencia a doravirina, pero muy infrecuentes. Traje dos slides que cordialmente me cedió mi amigo Alejandro Afani, de datos de Perú, donde no está especificada doravirina, pero ustedes ven que no está en ningún caso la 106A, o en este estudio de vigilancia chileno, donde tampoco vemos que esté. Con lo cual, estamos haciendo un ensayo en FUNSEI. Es un estudio que yo diseñé y que lo estamos haciendo con Isabel Cassetti para evaluar cuál es el nivel de resistencia de doravirina basal, no prospectivo, sino con ensayos de test genotípicos de los últimos 2 años, y esperamos en no mucho tiempo tener algún resultado. Es menos frecuente, mucho menos frecuente, pero todavía disponemos de rilpivirina para inicio. Y fíjense que en un estudio de Argentina, el que les mencioné antes, hecho por el Ministerio de Salud de la OMS, se hizo el subanálisis de qué pasaba con las mutaciones que confieren resistencia a rilpivirina, sobre todo la 138A, y se encontró un 8% de resistencia basal. Entonces, un no nucleócido con una barrera genética no tan alta, que requeriría un test de resistencia previo al inicio. Entonces, teniendo en cuenta que la resistencia a inhibidores de integrasa es extremadamente baja, ya hablamos recién de los no nucleócidos, ¿cómo esto cuaja con las recomendaciones actuales? Los americanos, yo les mostré recién, siguen pidiendo el test de resistencia, pero en sus recomendaciones solo recomiendan como tercera droga un inhibidor de integrasa
de segunda generación. La IAS también solo recomienda Victegravir o Dolutegravir, exactamente lo mismo. Estas son las guías europeas, siempre fueron más amplias. Recomiendan los inhibidores de integrasa, aceptan duravirina, darunavir, ninguna de las dos con problema, pero bien, acá está duravirina como una opción en la que también vimos que no había problema. Es decir, que no pareciera que las recomendaciones actuales de inicio requirieran realmente disponer de este resultado, que es costoso y que en algunos medios no se dispone con facilidad. Estas son las guías más recientes del Ministerio de Salud de Colombia, en donde también vemos que las recomendaciones de inicio preferidas incluyen a los inhibidores de integrasa, con lo cual tampoco pareciera que fuera necesario. Sin embargo, siguen quedando algunas situaciones puntuales para nacer, y una de las mujeres embarazadas. Particularmente, algunas de ellas han tenido otros embarazos, han suspendido. Conocemos muy bien el impacto que tendría un fallo virológico en una mujer embarazada, y es por eso que se sigue recomendando la solicitud, en todos los casos, en una mujer embarazada, lo cual es independiente del inicio. Debemos empezar tan pronto como podamos. Sin duda, en una mujer embarazada, lo ideal es que se embarace estando indetectable, pero si eso no fue factible, que inicie tan pronto como pueda, no demorar el inicio a la espera del test de resistencia. Y fíjense que las recomendaciones del DHHS en cuanto a la mujer embarazada dicen, y tenemos que pedirle que se amplifique la integrasa solamente si hay alguna presunción de que pudiera haber resistencia. ¿Cuál? Es que esta mujer haya recibido, por ejemplo, Raltegravir en un embarazo previo y podría haber sido mal adherente y tener resistencia, o haberse infectado de una pareja que eventualmente haya tenido fracaso a inhibidor de integrasa, seguramente de primera generación. En Argentina, Inés Apiola, Diego Cecchini y otros hicieron hace pocos años un estudio en que encontraban que en mujeres embarazadas los niveles de resistencia transmitida eran más altos que la población en general. Pero de nuevo, eso aplica a los no nucleosídicos. Otra situación puntual, otra situación de nicho, es qué pasa con el inicio de tratamiento en un paciente que fracasó al PrEP. Y hace un rato tuvimos una muy buena conferencia de nuestro colega Dr. J, como fue nombrado como apodo, y que él nos mostraba los casos inusuales de fallo de PrEP con desarrollo de resistencia. Cuando en 2012 conocimos el primer estudio aleatorizado y controlado de PrEP, que fue el IPREX, hecho en nuestra región hace 10 años, ¿cuál era una de las mayores preocupaciones del PrEP? Que iba a generar resistencia. La preocupación era, los pacientes que tomen PrEP, si no tomen todos los días, va a haber una enorme resistencia a la entricitabina y al TDF. Y eso no pasó. ¿Saben por qué no pasó? Porque el PrEP es tan eficaz y tan efectivo que el que lo toma todos los días, casi imposible que se infecte. En general los que se infectaban tenían una adherencia entre baja y nula, con lo cual no desarrollaban resistencia. Y es así que se han visto realmente muy pocos casos. Fíjense, de los estudios pivotales de casi 700 fracasos del PrEP, hubo muy pocos desarrollaron de resistencia y algunos con la 184B y 2 casos de K65R. Es decir, que aquel fantasma que se imaginaba que podía haber del desarrollo de resistencia bajo PrEP es muy inusual. Sin embargo, sería otra de las situaciones puntuales en que si un paciente se infecta recibiendo PrEP, no dudaríamos en que debía tener un test de resistencia para evaluar la resistencia transmitida. Y así, las recomendaciones del DHHS lo recomiendan, lo pongo en negrita ahí, documentar los resultados de un test de resistencia genotípico, más allá de que le iniciemos rápidamente con un esquema de alta barrera, para saber qué pasó con ese fracaso de PrEP. Así que para concluir con ustedes, los test de resistencia transmitida permiten detectar mutaciones que exponen a un fallo de riesgo virológico en el paciente que inicia. Cuando el inicio de tratamiento incluía drogas de baja barrera, sin duda la más utilizada, Efavirenz, eran realmente muy necesarios a medida que veíamos que el aumento de la resistencia era una realidad. Hoy comenzamos con regímenes con muy bajo riesgo de que haya resistencia transmitida y que además tienen alta barrera genética. Dolutegravir, Victegravir, en algunos países darunavir potenciado con ritonavir o con cobicistat, y en esos casos realmente podemos desafiar
a esta recomendación de hacer test de resistencia en todos los pacientes previo al inicio. Si siguen utilizando no nucleócidos para el inicio, ninguna duda, creo que hemos visto suficiente evidencia para seguir recomendándolo, con la excepción de la doravirina, en que no pareciera ser del todo necesario o imprescindible. Situaciones en que el test de resistencia genotípico sigue siendo utilizable es en las mujeres embarazadas o ante el fracaso de PrEP. Sigo pasándole avisos parroquiales para que nos acompañen en el mes de septiembre de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de API, y allá los esperamos. Y con esto termina mi parte. Agradecerle a Isabel Cassetti y a Alejandro por algunos slides que me han facilitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. De nuevo una exquisita presentación con mensajes muy concretos que tenemos que reflexionar muy bien nosotros en el entorno de la realidad de Colombia.